Muchas gracias, Said. También muchas gracias a Diana. Por supuesto, también agradecer mucho a COA y Inteligencia Dental por este espacio que nos hacen el favor de brindar en una tarde de lunes, como es hoy, para platicar un poco sobre algunas novedades que hay en algunos materiales dentales de reciente integración a la práctica odontológica. Y antes de comenzar con la charla de hoy, quiero también darle las gracias de antemano a algunas personas que me han apoyado, guiado también, compartido sus puntos de vista para ir formando poco a poco esta presentación que las personas que ahora nos acompañan pues van a poder ver. A la doctora Edel Elín le mando un fuerte saludo hasta Huamantla o donde quiera que se encuentre actualizándose. Al doctor Fernando también por allá en San Luis Río Colorado, igualmente a los doctores también de Reynosa, particularmente al doctor Antonio Herrera. En fin, es una lista larga ya de doctores que hemos conocido a lo largo de los años. Muy bien, pues vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Y quisiera, primero que nada, pues, vamos a darle clic acá, reconocer que el sistema de conductos radiculares de un órgano dentario es extremadamente complejo. De hecho, hay libros muy profundos, ¿verdad? Como el famoso libro de Cohen, de Días de la Pulpa, con casi 1000 páginas, que nos está hablando precisamente de esta complejidad tan alta que existe en un órgano dentario, por supuesto, visto desde adentro, ¿verdad? Por fuera no se diga, el órgano dentario ha representado a lo largo de las últimas décadas un verdadero reto para tratar de conservarlo, practicar odontología mínimamente invasiva. Y afortunadamente, con el paso de los años, la práctica dental ha podido verse beneficiada con técnicas más sencillas para desinfectar, para irrigar, para obturar, siempre con el espíritu de las farmacéuticas, de las casas productoras de estos materiales dentales, para tratar de que la práctica y los protocolos en un consultorio dental sean muy efectivos, quizás hasta más efectivos que en décadas pasadas, con menos pasos en dichos protocolos, siempre pensando en maximizar la calidad dental otorgada a los pacientes. Y es que para poder calentar un poquito motores y hablar de este nuevo biomaterial que tiene aquí en México algunos años, probablemente alrededor de unos 5, contando ya estos de pandemia que nos tuvieron encerrados un par, habría que tomar en cuenta pasos previos, ¿verdad? Como es el diagnóstico, que en mi punto de vista creo que es lo más importante alrededor de un órgano dentario o de varios órganos dentarios. Una vez que el diagnóstico y el plan de tratamiento se han establecido de manera correcta entre odontólogo o odontóloga y pacientes, por supuesto que entonces vendrá la consecuencia de implementar protocolos, técnicas para preservar vitalidad pulpar o para obturar conductos radiculares. Podríamos pasar muchas horas hablando de diagnóstico, de aislamiento relativo y absoluto, de las preparaciones biomecánicas que hay que hacer en un órgano dentario, protocolos de irrigación química, hay conferencias muy extensas hablando solamente de ese punto, la medicación, el debate que existe actualmente entre las diferentes escuelas y las diferentes filosofías que tenemos en México. Hay que recordar que México es un país y dimensionar que México es un país muy grande, con más de 100 escuelas enseñando odontología hoy en día, y es a veces complicado llegar a acuerdos entre norte, sur, occidente, centro y demás. Pero la intención de ahora es tratar de precisamente en este espacio poder despertar la discusión y el debate sobre lo que vamos a presentar aquí, que es básicamente el último de los pasos al hacer un tratamiento de conductos, que es esta obturación tridimensional, haciendo uso de técnicas de obturación
en frío, con gutapercha y por supuesto con cementos selladores que nos vienen a ofrecer ahora menos contracción, mayor biocompatibilidad con ciertos tejidos periapicales, con las células que todavía están en buenas condiciones para ser estimuladas y generar o regenerar una zona que así lo necesite. Así que nos vamos a enfocar solamente en este último paso, a hablar del cemento sellador y la importancia que tiene utilizar este tipo de nuevos biomateriales. Si uno va a la literatura y trata de buscar cuáles serían las propiedades ideales de un cemento sellador, dependiendo la fuente de consulta, van a ser 9, 10 u 11 las propiedades ideales. Difícilmente un cemento sellador va a cumplir con las 11, por eso son ideales, ¿verdad? Pero es verdad que algunos cementos van a cumplir 5, otros 8, otros 10 y quizá alguno cumpla las 11. Pero difícilmente va a ser de esta manera. Aquí habrá que evaluar qué es lo que estamos buscando con la elección de un cemento sellador. Si valoramos más el tema de la bacteriostasis, si valoramos más que seque rápido, si valoramos más que se vea muy bien en la radiografía, o si valoramos más la biocompatibilidad que puede tener con los tejidos periapicales o con la propia dentina, en fin. Cada uno de las personas que nos acompañan esta tarde puede tener también las propiedades ideales de un cemento sellador. Aquí les muestro la más completa que yo encontré, tomada del libro del doctor Stephen Cohen, Días de la Pulpa. Y este nuevo cemento que queremos compartir en esta tarde tiene por nombre BioRoot RCS. RCS significa Root Canal Sealer, por sus siglas en inglés, sellador de conductos radiculares. Y a nivel mundial se puede considerar que es una nueva generación de cemento sellador para estos fines. ¿Qué tiene de novedoso desde mi punto de vista? Bueno, creo que se apegan a la norma y a la tendencia de nuevos cementos biocerámicos con un grado de pureza mucho más alto que las generaciones previas, que al final de cuentas es una de las metas de los fabricantes, seguir mejorando las fórmulas previamente existentes, seguir ofreciendo algún tipo de mejoría para estos órganos dentarios en los pacientes. Así que tenemos aquí una característica muy diferente de este cemento, que es de tipo biocerámico. En pocas palabras, nos dice que va a endurecer bastante fuerte, que no se va a reabsorber dentro y fuera del conducto donde se esté utilizando como cemento sellador. Claro está que todavía en año 2023 hay que seguir utilizando puntas de gutapercha que nos van a servir como agentes acarreadores para llevar este tipo de cementación intraconducto. Una de las diferencias también es que este nuevo cemento no contiene resinas en la fórmula de polvo y de líquido. Vamos a ver más adelante que el cemento se prepara in situ mezclando y espatulando polvo líquido en una loseta justo antes del último paso de la obturación. Y el hecho de que no contenga resinas desde el punto de vista de los fabricantes, que son Septodon en Francia, hace que este tipo de cemento sea más biocompatible con los tejidos bucales y, desde mi punto de vista, más bioactivo también que las generaciones previas, que sabemos que llegan a contener ciertos monómeros o ciertas resinas que desafortunadamente propician cierta contracción intraconducto. Y claramente es lo que queremos evitar. Por eso es importante entender estas diferencias y estos beneficios adicionales que un nuevo cemento nos podría estar ofreciendo para la práctica endodóntica. La buena noticia es que si algunos de los doctores o de las doctoras que nos está escuchando esta tarde ya conoce un poquito de su hermano mayor que se llama Biodentin o Biodentin o Biodentine, como se le conozcan en las diferentes partes de México y de Latinoamérica, bueno, pues ya tenemos bastante de conocimiento. Entendiendo cómo es Biodentin, va a ser mucho más sencillo entender cómo es el comportamiento clínico de BioRoot. Pero si no, para eso estamos aquí en esta sesión académica también, para poder mostrar cómo está funcionando esta nueva tecnología biocerámica patentada por una casa comercial como es Septodon.
Para mí es sumamente importante que podamos entender las diferencias entre estos dos conceptos que aparecen muy frecuentemente reportados en la literatura: biocompatibilidad y bioactividad. ¿Qué significa uno y qué significa lo otro, y por qué es importante entender que son diferentes? Biocompatibilidad simplemente nos hace referencia el concepto a que hay ciertos materiales dentales, prácticamente todos, que pueden estar en contacto con tejidos bucales y no propiciar ningún tipo de daño. Es decir, una resina es biocompatible, un blanqueamiento, un implante, un cemento, en fin, todo lo que se pueda utilizar hoy en día en boca, pues va a ser biocompatible. Por eso es que se puede utilizar, porque es compatible con la vida bucal. Pero no todos los materiales utilizados hoy en día son con un grado de bioactividad. ¿Qué quiere decir bioactividad? Bueno, que además de que no causan algún daño, tienen la potencialidad de inducir una respuesta de tipo biológico favorable, ya sea de tipo regenerativo o de tipo reparativo, en zonas muy particulares y con indicaciones terapéuticas también muy específicas. Y esto para mí pues es biología pura, y por eso creo que suena como, entre comillas, magia, ¿verdad? De que ciertos cementos, estando en contacto con tejidos vivos, puedan ejercer este tipo de reparaciones o de regeneraciones. Entonces, bajo este precepto, pues no todos los materiales van a ser bioactivos. Las resinas no lo son, los blanqueamientos no lo son, los implantes no lo son, pero hay ciertos medicamentos bucales que sí pueden despertar esta bioactividad. Y por supuesto, hablando de las técnicas de obturación de los diferentes conductos principales y accesorios que tiene un órgano dentario, la literatura nos ha reportado desde hace muchas décadas las técnicas por calor y las técnicas en frío. Yo comentaba hace unos minutos que nuestro país es muy grande, hablando de México, por supuesto, pero también hay otros países donde hay ciertas técnicas por calor que han ganado más reputación clínica, y unas técnicas en frío que han ganado más reputación clínica. A final de cuentas, me parece que es importante entender que ambas técnicas, por calor o frío, tienen su respaldo en la literatura, tienen sus beneficios, tienen también algunos pros, algunos contras, y en fin, siempre será un debate muy interesante para poder inclusive mezclar técnicas. Algunos casos podrán ser tipificados para técnicas por calor, otras por técnicas en frío, o lo que funcione mejor en las manos de cada operador, por supuesto. Pero ambas, desde mi punto de vista, creo que tienen mucha validez hoy en día. De las técnicas por calor, probablemente en nuestro país, sobre todo en el ramo endodóntico, pues tienen mucho respaldo, han funcionado bastante bien clínicamente hablado. Hay muchas compañías que ofrecen estos sistemas de obturación por calor, ya sea con glutamina inyectada, previamente puesta en una pistolita como la que ven aquí, calentando a más de 100 grados para poder derretir. En fin, estas técnicas por calor, por supuesto, ¿sí?, que son adecuadas con ciertos cementos donde están indicadas esas técnicas por calor, ¿verdad? Quizá una de las, vamos a llamarle desventajas, es que, pues bueno, requieren una inversión un poquito adicional, a diferencia de las técnicas en frío, que de manera general, pues no van a requerir este tipo de instrumentos adicionales. Por eso, la invitación es a tratar de que en este espacio podamos valorar pros, contras de las diferentes técnicas, y entendiendo que hay cementos también para obturar en 3D que van más asociados con técnicas en frío, otros más asociados con técnicas en calor, ya sea de acuerdo a los reportes en la literatura o bien de acuerdo a las indicaciones del fabricante, que siempre va a ser mi recomendación apegarse siempre a los protocolos de preparación de los fabricantes, de los diferentes fabricantes que hay. La charla la quise titular como un cambio de paradigma, hablando de este nuevo tipo de cementación biocerámica con BioRoot, porque está reportado en la literatura y en la clínica también. Hay diferentes doctores en Latinoamérica y en el mundo que ya están utilizando este nuevo cemento en estos 5 años, que es su gran auge, por así decirlo, con técnicas en frío. ¿Sí? Se ha visto que no es necesario utilizar técnicas por calor. De hecho, el cemento, desde su concepción misma, fue diseñado para técnicas en frío. Hay que recordar que es un cemento biocerámico, como lo hemos mencionado, y eso querría, además de que va a endurecer fuerte y no se va a reabsorber,
también nos está indicando de que requiere de esa humedad intraconducto para poder empezar el mecanismo de fraguado y finalmente seque dentro de los mismos conductos accesorios, también los conductos principales. Entonces, siempre que veamos este cemento en el depósito dental, en una conferencia y demás, hay que recordar que ha sido diseñado para técnicas de obturación en frío. La intención tanto de los creadores de este nuevo cemento como de la fábrica que lo realiza, es tratar de simplificar un poquitito el tema de la obturación, que tradicionalmente es algo también de cierto grado de complejidad. Ahora, dentro de las técnicas en frío, hay que reevaluar fuertemente el papel, y creo que esa es la propuesta de este nuevo tipo de cementos, a reevaluar las técnicas como son el cono único, o la condensación lateral, ambas en frío, por supuesto. Aquí está una fotografía, le mando un saludo a mi amigo Carlos Herrera, allá en Guatemala, ¿verdad? Que me hizo favor de compartirme esta imagen, donde ahí claramente está, pues, una gutapercha maestra, ¿verdad? Y el resto, el blanco, pues, es precisamente el bioroot. Así que la invitación es a evaluar estas técnicas en frío. Esta técnica de cono único funciona. Vamos a ver más adelante algunos casos clínicos también, con resultados prácticamente iguales en cuanto al sellado y biocompatibilidad con técnicas por calor. Tradicionalmente en México, las diferentes escuelas dentales, pues bueno, a la fecha todavía muchas de ellas continúan enseñando las bases de la obturación 3D con cementos a base de óxido de zinc y eugenol, como son el SOE, ¿verdad? No vamos a profundizar en esa parte en esta tarde. Simplemente la intención es que cada uno de ustedes pueda ver las diferentes ofertas que hay, ¿verdad? De las diferentes casas comerciales ofreciendo cementos de óxido de zinc, sin eugenol, con base de silicio, con base resinosa. Y los más recientes, si ustedes se fijan, de la cuarta generación en adelante, cuarta y quinta, pues ya son cementos que no tienen silicio, no tienen óxido de zinc, no son compatibles con eugenol, tampoco tienen la base resinosa, y esto nos estaría hablando muy probablemente de una evolución endodóntica también hacia cementos mucho más puros, inclusive sintéticos, fabricados en los laboratorios farmacéuticos, para que nos ofrezcan propiedades de no contracción, de mayor pureza, mayor biocompatibilidad con el órgano dentario, con los tejidos periapicales en caso de que el cemento se pueda llegar a extruir de manera accidental cuando se está buscando esta obturación 3D. Entonces, claramente, así como ha habido una evolución desde las amalgamas hasta las resinas, y ahora con implantología, en anestesiología, cuando antes se utilizaban anestésicos como la lidocaína, ¿verdad? Perdón, como la procaína, tetracaína y demás, ahora se están utilizando otros anestésicos que nos ofrecen otras ventajas, Lido, MEPI, ARTI, y probablemente van a venir más. Entonces, esto es una evolución constante. Ahorita no hay una sexta generación de cementos obturadores, vamos en la quinta, con estas características que les he mencionado ahora, compatibles con la odontología adhesiva actual al no contener una base de eugenol. Dentro de las propiedades físico-químicas de este cemento que tenemos disponible aquí en México, es el silicato tricálcico, va a ser el componente activo principal. Es este componente mineral el que nos va a compartir la biocompatibilidad y le va a proporcionar la bioactividad al cemento para que pueda estimular ciertas zonas del tejido dental para regenerar o reparar. Óxido de circonio para que obviamente el cemento se pueda ver en la radiografía, y povidona. Povidona simplemente es un material para que el cemento se pueda adherir de manera muy eficiente, microporosa a la gutapercha. Al momento de tomarlo, por supuesto, desde la loseta, pero lo más importantemente al momento de que ya esté intraconducto. El líquido de las pipetas, bueno, quiero hacer mucho énfasis en esa palabra, líquido. La semana pasada salí de Guadalajara, donde tienen su casa, estuve por el sureste del país, y bueno, me encontré con algunas situaciones que seguramente están pasando en otras partes de México también, como es el hecho de mezclar este tipo de cementos con agua bidestilada o tridestilada, o simplemente destilada.
La realidad es que no deberíamos de romper los protocolos que vienen indicados en la literatura o en el inserto de los materiales, porque el líquido con el que hay que mezclar el BioRoot efectivamente es un líquido que contiene agua, pero más importantemente, cloruro de calcio. Este es un componente que se le ha agregado a estas pipetitas, como ven ahí en la imagen, para que el cemento pueda acelerar su fraguado cuando ya está en boca a 37 grados centígrados. Además de eso, tiene otros componentes ese líquido, como son polímeros hidrosolubles, para que la base de agua que tiene el cemento se pueda excluir en la reacción química para que nuevamente nos ayude a un secado mucho más rápido. Entonces, siempre habrá que mezclar el BioRoot con el líquido de las pipetas. La presentación comercial aquí en México solamente es una, ¿sí? Es un frasco de polvo que tiene 15 gramos. Así lo van a encontrar en los depósitos dentales, con sus accesorios comerciales de cabecera. Es la única presentación. Y dentro del estuche, además de este polvo, vienen 35 tomas de líquido. La proporción siempre va a ser un líquido con una toma de polvo, como lo vemos en la imagen. Lo que claramente pues no va a venir dentro de ese estuche va a ser la gutapercha, ¿verdad? O la espátula o la luceta en sí. Eso sí, claro que no va a venir ahí. Básicamente viene polvo y líquido. Pero este estuche que ven ustedes por acá, bueno, pues nos va a rendir para atender a 35 casos o 35 pacientes. Quiero hacer mucho énfasis en esta parte porque podría prestarse a confusión en algunos casos, entendiendo que son 35 dientes, 35 órganos dentarios. No es así. O 35 conductos, tampoco es así, ¿verdad? Porque una sola toma del polvo, como lo vemos en la imagen, ¿sí? Pues es una porción generosa, ¿verdad? Que según la información que yo tengo, pues nos va a rendir para operar, obviamente, entre un conducto hasta máximo 8. Dependiendo, por supuesto, la técnica, si va a ser cono único o condensación lateral. 1 a 8 es con una sola gutapercha, con técnica de cono único. Y claramente, al decir 8 conductos, pues estamos hablando de más de un órgano dentario. Así que, pues ahí van a tener un rendimiento también bastante bueno con una sola de las tomas. Dentro del estuche también van a encontrar una pequeña cucharilla dosificadora, ¿verdad? Yo les recomiendo siempre que estén utilizando este cemento que una vez que hagan la toma del polvo, siempre con la misma espátula que se va a hacer el mezclado, racionen al ras esa cucharilla, porque de pronto cuando se toma, a veces por rapidez o por un descuido de protocolo y queda un poco más llena de lo que debe ser, pues obviamente el rendimiento ya va a ser menor a 35 casos. Con mezclar este cemento en una loseta, ya sea de cristal o de papel encerado durante 1 minuto, es un tiempo más que suficiente para tener una muy buena mezcla preparada y entonces empezar ya con el tema de pasar las gutaperchas necesarias para llevarlas directamente a los conductos. ¿Cuánto tiempo nos ofrece de trabajo este cemento? Bueno, nos ofrece 10 minutos, que me parece que es un tiempo bastante prudente para poder pasar las gutaperchas necesarias por el propio cemento y llevarlas a la boca. En dado caso de que este tiempo les parezca poco, en algunos casos, sobre todo si apenas se están familiarizando con la curva de aprendizaje al manipular este nuevo cemento, siempre va a ser posible poner una gotita más del líquido de las pipetas, ¿verdad? Que trae 3 gotitas más, ¿sí? Cada una de ellas, precisamente para que el tiempo de trabajo se pueda extender un poquito más. Normalmente, agregar una gota extra a la toma de polvo nos va a dar 3 o 4 minutos más de tiempo de trabajo. Obviamente también el cemento pues se va a modificar en cuanto a la textura, va a ser un poco más fluido, pero las propiedades del cemento más importantes, que son el sellado, la compatibilidad y la reactividad, esas no se van a ver afectadas. Es meramente físico el cambio, pero no es a nivel de alteración de las propiedades. Una vez en boca, bueno, pues el cemento allá a temperatura
del cuerpo va a fraguar en aproximadamente 4 horas. Y en esta imagen, perdón, y en este video, bueno, pues quiero compartirles el protocolo de mezclado. Es un video hecho por Septodon en Francia, ¿verdad? Pero me parece ser que es importante poder seguir los pasos recomendados siempre. Ahí está la cucharilla dosificadora. Y este es el paso que yo creo que es bien importante hacerlo también para que nos rinda el estuche lo que nos promete la casa comercial, que son 35 pasos, 35 pacientes. En este caso, bueno, se ve una loseta de cristal que ha sido esterilizada previamente, pero también puede ser utilizada en una loseta de papel encerado. Habrá que colocar 5 gotas de este líquido, que repito, no es agua, es un líquido particular que acelera el fraguado, ¿verdad? Mezclándolo durante 1 minuto. 1 minuto es el tiempo suficiente, ¿verdad? Si lo hacemos 1 minuto y medio o 2 minutos, no pasa nada, ¿verdad? Pero no menos de 1 minuto. Esa es la recomendación. Y si ustedes observan un poquito el tema aquí de la loseta y la porción preparada, bueno, pues podrán notar que es una porción generosa, suficiente para operar varios conductos en la misma sesión. Aquí estamos viendo gutaperchas en frío, ¿verdad? Hay que recordar que el cemento está diseñado y está indicado para técnicas en frío, cono único y condensación lateral, principalmente. Obviamente esto es una simulación in vitro del proceso que estamos conversando en esta tarde, que es la operación, este último paso. Pero es muy importante mencionar que una de las características novedosas, al menos en mi punto de vista de este nuevo cemento, es que es isotrópico. Y eso quiere decir que el cemento puede fluir intraconducto una vez que es presionado con la gutapercha. Fluir tanto para el conducto principal como para los conductos accesorios, ¿verdad? Así es como lo vemos en la vida real, ¿verdad? El protocolo de mezclado, que me parece que es un protocolo sencillo, por supuesto, tiene su curva de aprendizaje. Hay diferentes maneras de espatular un cemento, cualquier manera será bienvenida, será adecuada, siempre y cuando cumplamos con los tiempos de 1 minuto de espatulado, con una loseta estéril, por supuesto, ¿verdad? Utilizando guantes, en fin, todos los protocolos de sanitización que hay que utilizar en un consultorio dental al momento de estar con un paciente, ¿verdad? El polvo se puede dividir en diferentes partes, no hay un número predeterminado, ¿verdad? Dependiendo del usuario, siempre hay que llevar el polvo hacia el líquido, ¿verdad? Puede ser 1/3 del polvo, 1/4 del polvo, la mitad del polvo. Al final, ¿sí? Lo importante es que todo el polvo se integre de poco a poco al total del líquido, ¿verdad? Si en algún momento ustedes van a utilizar este nuevo cemento, bueno, van a ver, y es normal, en los primeros segundos de la manipulación va a ser un cemento que nos va a ofrecer cierta resistencia, se va a sentir un poco durito, un poco pegajosito, eso es normal. Conforme pasan los segundos y llegamos a los 10 segundos, 20, 30, 40, 50, 60, ¿sí? Esa resistencia va a ir disminuyendo porque el cemento se está integrando con toda la parte líquida y entonces obtiene la consistencia, ¿sí? Que es recomendada. Siempre hay que empezar con 5 gotas, ¿sí? Ese es el protocolo que durante mucho tiempo se estuvo estandarizando, ¿verdad? Para que este cemento llegara finalmente a nosotros. En algún evento pasado del 2022, me parece ser que fue en el evento de AMIC, ¿verdad? Se estuvieron haciendo algunas demostraciones, algunas pruebas, y por ahí alguna persona decía, bueno, yo le quiero poner 6 gotas de entrada, porque yo creo que eso es lo que hay que colocar, y a mí me gusta que el cemento esté mucho más fluido, ¿no? que con 5 gotas. Y bueno, se hizo esa parte.
de poner 6 gotas, y la verdad es que fue una consistencia muy fluida, inclusive para la opinión de la persona que lo estaba buscando así. Entonces, hacer mucho énfasis en que siempre hay que empezar con esas 5 gotas para que nos brinde este módulo de elasticidad, este famoso hilo, esta famosa hebra, que al final, bueno, pues es una prueba bastante empírica para más o menos darnos una idea de cómo va a ser el funcionamiento y el comportamiento del cemento intraconducto, ¿verdad? Estas son unas fotos también compartidas por el doctor Ricardo Toba, le mando un saludo hasta Saltillo, ¿sí? Donde claramente pueden ver ustedes una loseta de papel encerado, ¿sí? Este es el BioRoot, esta es la prueba de elasticidad, este es el hilo o la hebra que nos va a brindar con 5 gotas. Entonces, recapitulando un poco esta parte, ¿sí? El tiempo de trabajo de este cemento va a ser de 10 minutos con las 5 gotas. Si ustedes le ponen 6 gotas, tienen que sumar que el tiempo de trabajo va a ser de 13 a 14 minutos. Y obviamente, si le ponen 7 gotas, pues va a ser casi de 18 minutos, ¿verdad? Yo sugiero que para la curva de aprendizaje, pues empecemos con estas primeras 5 gotas. Si en esa primer utilización del cemento nos está comiendo un poquito el tiempo, no es necesario hacer una segunda preparación de cemento. A ese mismo cemento que ya está mezclado, ¿sí? Podemos agregar una gotita más, respatular durante algunos segundos y el cemento va a volver a tomar la consistencia original. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, pues que como tiene una gota más de líquido, va a ser más fluido, ¿verdad? Y obviamente nos va a dar unos minutos más para pasar a las gutaperchas restantes y llevarlas finalmente a los conductos. Ya en boca el tiempo de fraguado desde este cemento va a ser de 4 horas aproximadamente. En algunos casos puede ser menos, pero normalmente la recomendación será esperar 4 horas. Ahora, por supuesto que una de las fuertes preocupaciones que hay en la práctica endodóntica, ya sea si ahora nos están acompañando algunos endodoncistas o algunos doctores que han tomado algunos muy buenos diplomados de práctica endodóntica y están haciendo este tipo de procedimientos o de tratamientos de conductos, ustedes saben muy bien que la preocupación va a ser qué pasa después de los protocolos de irrigación y de desinfección. ¿Cómo nos aseguramos de que efectivamente pues en un conducto accesorio por ahí medio escondidito no se quedó algún grupo bacteriano que nos pudiera comprometer el sellado posterior, ¿verdad? La realidad es que no hay una manera hoy en día de podernos asegurar al 100% de que no quedó alguna bacteria por ahí, ¿verdad? Entonces, ahí es donde adquiere mucha importancia el pH del cemento que se va a introducir en estos conductos principales y en esos conductos accesorios también. El pH, por supuesto, tendrá que ser alcalino, no tiene que ser ácido, no tiene que ser neutro, porque, pues, obviamente el pH alcalino es el que va a provocar un efecto de bacteriostasis en esos sitios intraconducto para limitar el acceso de los nutrientes y finalmente, bueno, pues esas bacterias no den mayores complicaciones. De esta manera, tener un pH alcalino también nos va a ofrecer mayor predictibilidad en los tratamientos que estamos mencionando. Si ya algunas personas de aquí están utilizando el Biodentin, el pH de BioRoot se parece mucho, de hecho es un poco más alcalino, ¿verdad? Si bien es cierto, el Biodentin también tiene aplicaciones endodónticas, son de diferente índole. No está indicado el Biodentin para hacer obturación 3D con gutapercha. Para eso está indicado el BioRoot, ¿verdad? Que tiene una consistencia ajustada, tiene un tamaño de partícula mucho más pequeño, ¿verdad? Para que pueda entrar en estos sitios de muy difícil acceso. Tiene una consistencia diferente, una composición diferente en cuanto a los minerales que forman la mezcla del polvo, ¿verdad? Lo único que sí es igual, tanto en Biodentin como en BioRoot, son las pipetas de líquido. De hecho, si ustedes en algún momento quieren intercambiar las pipetas, no hay ningún problema, ¿sí? Se pueden intercambiar, los líquidos son iguales, pero el polvo no. Biodentin tiene 7 minerales en su fórmula, BioRoot solamente tiene 3, como los vimos en las propiedades físico-químicas. Entonces, debe de quedar pues muy claro que este nuevo cemento, si bien es cierto, nos está ofreciendo propiedades de biocompatibilidad superiores a las generaciones previas, específicamente a las que
se basan todavía en óxido de zinc con eugenol. Habría que sacar el máximo provecho de estos nuevos cementos biocerámicos, utilizando las técnicas con las cuales ha sido probado y en las cuales está indicado. En este caso van a ser las de color azul, ¿verdad? Técnicas en frío. Siempre habrá que utilizar el BioRoot con técnicas en frío. No es necesario utilizar técnicas por calor. Si por ahí alguien se está preguntando, y creo que es una pregunta válida, ¿qué pasa si yo en algún momento decido utilizar el BioRoot con una técnica por calor? Porque creo mucho más o he leído mucho más en los beneficios de técnicas por calor, o simple y sencillamente así lo aprendimos o así el profesor lo enseñó. No estoy diciendo que sean buenas o malas, cada una de ellas tiene sus pros, tiene sus contras, también hay que evaluar. ¿Qué pasa? No está contraindicado, pero vamos a desecar de manera innecesaria esos conductos que necesitan de esa humedad para los cementos biocerámicos. Entonces, la invitación siempre será a respetar las técnicas en frío. Claramente en esta imagen, pues ustedes están viendo aquí un penacho gigantesco, ¿verdad? De una condensación lateral. ¿Cuántas gotapelchas se pueden utilizar con BioRoot? Las necesarias. Claramente eso va a estar dictado por la apertura previa que se ha hecho, el tratamiento previo de los conductos, esa instrumentación mecánica que se ha hecho previamente. La invitación con este nuevo cemento es que carguemos las gotapelchas con suficiente cemento, porque el cambio de paradigma y la invitación a reconsiderar estas dos técnicas con este cemento en particular es que la obturación la va a hacer principalmente el cemento. El cemento que décadas atrás solamente tenía un papel como una película muy delgadita, como un sellador muy ligerito y la obturación en sí la hacía la gotapercha. Aquí es exactamente al revés. Aquí la obturación tendría que hacerla principalmente el cemento y la gotapercha solamente es ese instrumento físico para servirnos como un acarreador, para que lleve el cemento al interior de los conductos. Y obviamente se quede ahí, ¿verdad? Yo he mencionado en las diapositivas previas que el cemento no es necesario utilizarlo con técnicas por calor. Claramente, para cortar este penacho se necesita calor, ¿verdad? Pero obviamente el corte y la exposición del cemento a ese calor es durante 1 segundo, quizá 2 segundos, probablemente 3, y no llega realmente a afectar o a desecar el biocerámico como podría hacerlo cuando el calor está obviamente en la gotapercha fundida intraconductos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por eso me atreví yo a poner aquí el título, ¿no? Como de esta charla, como este BioRoot y el cambio de paradigma, esa invitación que nos está realizando a técnicas en frío con muy buena predictibilidad demostrada en la literatura y en la clínica hasta ahora. Una de las diferencias también muy interesantes del cemento es que contiene povidona, y esa povidona nos va a ayudar a que este biocerámico se pueda unir íntimamente con la dentina. Obviamente aquí hay una unión mecánica, física, pero también hay una unión química entre el silicato tricálcico y esta liberación de calcio que va a haber en ese sitio donde es producto de la reacción química, ¿verdad? Del secado de BioRoot, va a empezar a liberar calcio de manera gradual durante los primeros 28 días de la obturación. En cuanto al efecto bacteriostático a lo largo del tiempo, bueno, también hay reportes en la literatura que han demostrado cómo es el comportamiento de BioRoot en los primeros 30 días después de la operación 3D, en comparación con Biodentin, por ejemplo, con otros cementos también, que son cementos que algunos son también de tipo biocerámico, otros son a base de hidróxido de calcio, otros tienen resina, otros son de lanzamiento reciente, de uso reciente, de tecnologías más novedosas, otros son de tecnologías pues antiguas que están cayendo en el desuso, y podemos ver que dependiendo mucho el cemento que se esté utilizando, ¿sí? Va a ser también el comportamiento del efecto bacteriostático a lo largo del tiempo. Ahí pueden ver ustedes por qué el Biodentin y BioRoot son hermanos, se parecen mucho, tienen indicaciones terapéuticas diferentes,
pero también en el pH y el comportamiento son muy parecidos. BioRoot claramente es ligeramente más alcalino que Biodentin. En cuanto a esta liberación de calcio a lo largo del tiempo, bueno, pues también hay varios artículos. Hoy por la mañana hice una última revisión y hay 326 artículos en la biblioteca virtual del NCBI, que me parece que es una muy buena fuente de referencias. Yo se las recomiendo mucho. ncbi.gov con V. Es una biblioteca biotecnológica bastante interesante. Y bueno, ahí hay muchos estudios que hablan sobre el comportamiento de BioRoot, cómo es la liberación ese primer mes, ¿verdad? Cuando ya está en boca, comparando con otros cementos de composición diferente, esencialmente a base de hidróxido de calcio, o de generaciones previas. Y claramente, bueno, pues nos están demostrando, ¿verdad?, de manera científica, cómo pues esta evolución que hay en los cementos es importante, se puede medir, hay una mejora clínica, hay un sustento reportado en la literatura de alta calidad, donde, bueno, podemos ver que no hay comparación en el campo, por ejemplo, de BioRoot con H+, ¿verdad? Esta liberación de calcio también nos va a propiciar que, esto es una microfotografía de un conducto, ¿verdad? Con esos microcristales que ha formado el BioRoot una vez que ya está fraguado, esa mineralización química, biológica que se va a dar, ¿verdad? Buscando esa curación periapical, ¿verdad? Que siempre es una preocupación, siempre es un reto, ¿verdad? Y podemos ayudarnos desde este tipo de biocerámicos para poder mejorar también esa parte clínica, esa parte periapical. Hay muchas personas que han dado también y han compartido mucho sobre BioRoot aquí en Inteligencia Dental y en otros foros, hablando de este sellado biológico que nos ofrecen estos nuevos cementos. Ampliando un poquito la comparativa, ¿verdad? En este primer mes de comportamiento, cómo es el pH, cómo es la alcalinidad de los cementos, cuánto calcio llegan a liberar. Por ejemplo, hay una comparación de BioRoot con algunos MTAs, con algún cemento de hidróxido de calcio, como es el H+, como es el Pulcanal Sealer, en fin, y bueno, pues efectivamente, ¿verdad? Efectivamente la literatura nos está dando esa tranquilidad, ese reporte científico de que podemos confiar en estos nuevos cementos, tienen una investigación ardua detrás, una demostración clínica también, y bueno, la invitación va a ser a que podamos evaluar, ¿verdad?, el costo-beneficio, cuál funciona en tus manos y cuál no, en fin, pero es importante y quiero felicitar si hay estudiantes por acá también que se están uniendo a esta sesión para invitarlos a documentarnos un poquito más. No nos quedemos solamente con esto, aquí tenemos una hora para poder platicar, pero bueno, este tema puede dar para mucho más tiempo, ¿verdad? Siempre es bueno ir a revisar algunas referencias adicionales, qué se ha hecho, cómo se ha hecho, qué se ha discutido, qué se concluye, ¿verdad? Uno de los retos principales, sin lugar a dudas, en la práctica endodóntica es, pues, precisamente lograr un sellado hermético dentro de las propiedades ideales que mencionábamos al inicio de la charla. Yo quise ser muy honesto y decir lo que la literatura nos reporta claramente, ¿no? Difícilmente un cemento nos va a cumplir con todas las propiedades ideales, por eso son ideales, ¿verdad? Pero el reto es encontrar ahora ese cemento que me pueda dar casi todas, ¿verdad? Que en la literatura podamos ver cómo se comporta la microfiltración, qué tanto permiten esa microfiltración, cuál permite más, cuál permite menos, y esto nos va a dar también una idea de cuál nos puede ofrecer un mejor sellado en comparación con otros cementos. Y claro, como yo bromeo a veces con algunos amigos que tengo, ya sea odontólogos generales, endodoncistas, estudiantes de pregrado, de posgrado y demás, siempre estamos bromeando con el tema del costo, ¿verdad? Porque siempre es un tema que es muy válido hablar, ¿verdad? Porque de pronto decimos, bueno, pero es que estos materiales nuevos suelen ser más costosos, ¿por qué? Mejor uso algo diferente y demás. Bueno, ahí habrá que evaluar, ¿verdad? Estos beneficios, estas nuevas técnicas de purificación que nos ofrecen, claro, tendrán un costo asociado, pero también la predictibilidad me parece ser que puede ser
puede ser mucho mejor. En alguna ocasión, algún mentor que yo tuve también en la carrera donde yo estudié me decía, bueno, la única manera que tenemos para mejorar, ¿no?, es utilizando materiales de muy buena calidad, ¿no? Y generalmente, pues sí, tienen un costo asociado un poco mayor. Pero bueno, no vamos a profundizar un poquito más en eso. Estábamos con el tema de la porosidad. Y claro, hay reportes en la literatura de cómo se comportan los MTAs de manera intraconducto, qué tanta porosidad tienen, qué tanto sellado nos están ofreciendo. Hay investigaciones in vitro, cortes y demás. Entonces, yo los invito mucho a que puedan ver este artículo y otros más que hay en las bibliotecas virtuales. Siempre he dicho y soy un firme creyente de que nadie nos va a convencer de algo de una mejor manera, salvo nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, siempre la manera más recomendable es en base a la ciencia. Claro, en la parte clínica tiene una extraordinaria validez también. Por supuesto, es el día a día de lo que pasa en un consultorio dental, donde es necesario realizar tratamientos de conductos y tenemos que tener un respaldo también, una opinión clínica, un respaldo científico para decidir utilizar los materiales, experimentar con su funcionamiento en manos propias, tipificar los casos, ¿verdad? Empezar con una curva de aprendizaje. Y bueno, aquí afortunadamente tenemos casos donde se ha hecho seguimientos a 2 años, ¿verdad? Estamos viendo un hombre de más o menos mi edad, 47 años, ¿verdad? Con un diagnóstico, que repito, es la parte para mí más importante, antes de hacer una obturación 3D y todos los pasos previos, de necrosis pulpar en un 36, ¿verdad? Entonces, aquí el autor, bueno, indica que hay que hacer un tratamiento de conductos. Claramente, antes de utilizar BioRoot, utilizaba otros cementos, decidió darle la oportunidad a este biocerámico y tomando una firme conciencia de utilizar una técnica de cono único, ¿verdad? Un solo cono maestro por cada uno de los conductos. Del lado izquierdo ven ustedes la radiografía posoperatoria inmediata posterior, ¿verdad? Donde se puede ver, si nos fijamos un poquito ahí en las obturaciones, podemos ver cómo en el corazón de la raíz, ¿verdad?, se puede ver un poco más radiopaco la metapética y un poquito menos radiopaco el BioRoot. Entonces, esto nos da una idea de cómo es la visualización por el óxido de circonio de este tipo de biocerámicos. Un poquito más claro también se ve en el control a 2 años después. En estos 10 años que llevo colaborando con la marca de Sectodon aquí en México y en otras partes de Latinoamérica, bueno, en campo siempre hay mucho aprendizaje, siempre hay muchas opiniones, mucha retroalimentación muy positiva. Y espero que también se dé en este foro. Y normalmente queremos ver algunos casos con un seguimiento endodóntico a 10 años y ver que todavía está todo muy bien, o a 20 años o a 30 años. En el caso de BioRoot hay que tener un poquito de paciencia porque el cemento en México tiene muy poco tiempo, tiene pocos años. En estimaciones que tiene 5 o probablemente menos. Así que, pues, tener casos de 2, 3 años de seguimiento, bueno, nos da un fuerte indicativo de cómo puede ir de bien. Ahora, en el día a día es muy difícil seguir, obviamente, a todos los pacientes, ¿verdad? Durante toda la vida es muy difícil, pero sí hay varios estudios que nos pueden dar esta tranquilidad de que el cemento tiene un buen comportamiento a lo largo del tiempo. Aquí vemos otro caso, aquí es un absceso periapical que podemos ver en la radiografía en el lado izquierdo, es un 20, de una mujer de la tercera edad, ¿verdad? Donde, bueno, pues ahí se ve algo, como dijera mi amigo y tocayo Fernando, ¿verdad? Algo radiosospechoso, y el diagnóstico que se hizo fue de absceso periapical. Una vez que el canal ha sido instrumentado, siguiendo todos los pasos previos muy importantes, antes de llegar al ajuste de la longitud del cono maestro, ¿verdad? Se puede efectivamente confiar en este cemento, para este caso en particular, ¿verdad? Donde cono único, técnica en frío, un muy buen cemento sellador, ocupando la mayor parte del espacio tridimensional del cemento,
y la gutapercha solo sirviendo como un acarreador, y también nos va a servir la gutapercha como una guía para, en dado caso de que sea necesario hacer un retratamiento, bueno, pues podamos entrar con algún instrumento manual o mecanizado, ¿verdad? Para retirar toda esa gutapercha y nos podamos traer la mayor parte posible del cemento. La literatura nos reporta con Bioroot que el porcentaje de retratamientos o es inexistente hasta ahora o es tremendamente bajo. Entonces, obviamente, pues eso también nos debe dar una idea del comportamiento del cemento. Y en cuanto a la propiedad de bioactividad que yo les mencionaba previamente, me parece ser que, por ejemplo, en la radiografía del lado derecho, en la zona periapical, podemos ver cómo aparentemente, ¿sí? Esa zona que había sido afectada por ese absceso inicialmente, un año después, bueno, tiene una respuesta reparativa y regenerativa a nivel óseo. También quiero aprovechar el foro para darle un saludo al doctor Jenner Argueta, si nos escucha por allá en Guatemala, ¿verdad? Él también ha hecho numerosos casos con este cemento, ha hecho varias publicaciones en diferentes foros, ¿verdad? Y quise mostrarles este caso porque me parece interesante, dado que resuelve algunas dudas en cuanto a qué pasa con Bioroot si en dado caso de que se extruya por el ápice, si llega a formar algún tipo de tejido necrótico, si el paciente va a tener molestia, dolor, hinchazón, inflamación, etcétera, porque precisamente ese cemento se ha extruido. Y pues quiero darle una tranquilidad de que no sucede de esta manera. Como pueden verlo aquí, efectivamente, inclusive hay técnicas donde de manera intencional y muy metodológicamente se extruye un poco del cemento para hacer un tipo de reestructuración, ¿verdad? En la parte externa de ese ápice. No con todos los cementos se puede hacer este tipo de técnicas. Tienen que ser cementos sin resinas, con una biocompatibilidad tisular bastante alta. Y bueno, Bioroot está cumpliendo hasta el momento con esta expectativa. ¿Sí? Aquí vemos un par de controles a 5 meses, a 9 meses. Esto me sirve mucho para poder explicarles, doctoras y doctores, que el cemento no se va a reabsorber ni dentro del conducto, pero tampoco fuera de él, ¿sí? De hecho, se puede ver una diferencia periapical entre el control a 5 meses y a 9 meses, donde pues ya esta respuesta regenerativa o reparativa se ha dado también presumiblemente por el cemento biocerámico. Así que, doctores, bueno, pues yo quiero hacerles la invitación, ¿verdad?, a que podamos documentarnos un poquito más. Esta es la biblioteca virtual que yo les recomendaba, y está el link, NCBI, ¿verdad? Hace aproximadamente 2 a 3 años, justo antes de la pandemia, yo revisaba cuántos artículos había detrás de Bioroot para leer mucho más sobre este cemento, y había cerca de 200. Es decir, en cuestión de 2 a 3 años, prácticamente el reporte en la literatura se ha duplicado. Y me parece ser que esta va a ser una tendencia que llegó para instaurarse, y va a seguir esta misma tendencia, y por ahí va el caminito, me parece ser, de los diferentes fabricantes lanzando cementos biocerámicos con estas particularidades de baja contracción, que no hay una respuesta tisular negativa en caso de extrusión. La microfiltración prácticamente es muy baja o nula, ¿sí? Entonces, es interesante ver la literatura, es interesante ver los comparativos, y la invitación siempre va a ser a que revisemos un poquito más, ¿verdad? Entrando ya prácticamente en la despedida, doctores, en la recta final, para continuar nuestra tarde de lunes con las demás actividades. Claramente el proceso endodóntico de obturación es un proceso complejo, ¿verdad? Es un proceso complejo, tradicionalmente enseñado así, practicado así. La intención de este nuevo tipo de materiales es poder simplificar un poquito, ¿sí? O quizá un muchito, este último paso, ¿sí? Teniendo confianza en los materiales que se están utilizando, para poder utilizar técnicas menos costosas, técnicas más sencillas, técnicas que nos garanticen también en conjunto con el sellador un muy buen resultado predecible a lo largo del tiempo. Y me parece ser que
este es el camino que se está siguiendo ahora con los biocerámicos. Muy bien, pues hemos llegado a la primera hora del webinar, es lo tradicionalmente estipulado en este tipo de foros. Yo les quiero dar las gracias por su atención. Aquí les dejo mi WhatsApp, ya ven que ahora pues todo es por WhatsApp, todo queremos por WhatsApp, todo queremos también el contacto por inbox, ¿verdad? Entonces, cuando gusten, claro que sí, podemos compartir información de diferente índole por cualquiera de los medios tradicionales o por las redes digitales, tanto de Inteligencia Dental o Aceptodont. Estaremos siempre muy complacidos de estar en contacto con ustedes. De mi parte es todo, muchas gracias. Les cedo los micrófonos a los organizadores para poder pasar a ver si hay alguna pregunta por ahí que podamos resolver con mucho gusto. Adelante, gracias.